Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos entrando el último tema, el origen de los dinosaurios, origen y misterio de los dinosaurios. Pero el tema en lo que estamos entrando es por medio de el marco bíblico, es la fuente de conocimiento confiable. Han sido escogido es el marco bíblico, es externo, es Dios revelado por medio del marco bíblico, pero el marco bíblico entendido y interpretado por medio de la cultura no occidental hebrea. Eso es lo que tenemos que entender, o lo que hemos ido enfatizando, es que hay varias formas de entender el mundo. Hay varias teorías. Una teoría es una forma de entender el mundo, y lo que estamos tratando de comunicar es que por medio de Stephen Jay Gould, lo que estamos entrando, él nos dice, Stephen Jay Gould era un biólogo, ya falleció hace algunos años atrás, pero era un biólogo norteamericano, y él decía que no todos vean la misma cosa, aún siendo científicos. Él dice, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Ese fue para mí algo bien interesante para entender de cómo puede ser que hay tantos diferentes modelos científicos. Hay como 5 diferentes modelos científicos. Y cómo puedo yo discernir las diferencias entre los modelos. ¿Cómo escogemos de un modelo, el modelo para apoyar según de mi criterio? Y ahora, con los criterios en lo que Stephen Jay Gould ofrece, es como 4 factores que influyen, que es la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura. Lo que antes tenía yo la idea de lo que los expertos, los científicos, las científicas, lo que sean, estaban nomás interpretando los datos directo. Pero luego ya entiendo que las preguntas interrogantes, lo que tengamos, y buscamos un experto para estudiar y darnos la respuesta, qué quieren decirnos los datos, es que diferentes científicos pueden llegar a diferentes conclusiones por medio de los 4 factores, lo que Stephen Jay Gould está mencionando. Entonces, los lentes ya no son lentes nomás de un lente sin influencia, pero los lentes ya, el lente acá es el científico o el experta, lo que viene para estudiar el mundo y los datos, pero por medio de los lentes, y los lentes son los que está influido o por los 4 factores. Los 4 factores entran en los lentes, y los lentes da una interpretación, da una conclusión, interpretación colorida, que es en base de la persona, porque es una persona lo que está interpretando, que sea una persona, que sea una científica o filósofa o puede ser educador. Cualquier persona lo que viene con los 4 factores, y los 4 factores influyen en la interpretación o en la persona, porque como dije, es una persona, entonces va implementar su personalidad y su formación de ser persona. Entonces la formación viene de la cultura hasta la teoría, hasta los hábitos, hasta los prejuicios. Todo lo que nosotros adoptamos y estamos influidos, toda influencia de nuestra experiencia influye nuestra interpretación de los datos.
Entonces no es input-output, es una input, lo que está estudiando, pero el output está colorida por la experiencia de la persona haciendo la interpretación. Ahora yo entiendo un poco mejor las diferencias entre los diferentes modelos científicos. Cada modelo viene de un poco diferente, puede ser cultura, puede ser diferentes teorías, diferentes prejuicios y hábitos. Entonces, ese ha sido entonces la tarea, es para entender y poder analizar los modelos y entender los 4 factores que entran. Aquí tenemos un esquema, otros esquemas de una casa y cómo fluye la casa y el pensamiento. El orden de lo que empieza con los 4 factores empieza con el cimiento abajo el cimiento es la cultura. La cultura influye occidental, no occidental y las 21 diferencias en lo que habíamos notado en la sección de las conferencias sobre cultura. La cultura tiene influencias sobre el primer paso, cuál es escoger la fuente de conocimiento confiable. Para escoger una fuente de conocimiento, la cultura influye, porque los occidentales, nosotros somos más independientes, autónomos, entonces buscamos una fuente interna de nosotros, mientras que los no occidentales, que buscan más una autoridad externa, van a buscar una autoridad externa para su conocimiento confiable como fuente. Entonces tenemos que escoger la fuente de conocimiento confiable y luego desde la fuente de conocimiento confiable surgen las creencias básicas. Las creencias básicas tenemos que asumir, presuponer que son verdades para poder empezar de funcionar, de elaborar un esquema mental de cómo entender el mundo. Entonces, esos prejuicios, antes de prejuzgar, tenemos que tener un formato o algunas reglas de cómo juzgar. Entonces, prejuicios son prejuzgar. Antes de juzgar el mundo, antes de mirar y ver el mundo, tenemos que tener reglas de cómo hacerlo. Entonces, prejuicios son las reglas, lo que vienen de la fuente de conocimiento confiable. Después de las reglas, ya es un sistema formado, una sistemática que incorporando la fuente y las reglas y luego los métodos de cómo aplicar, cómo llegar al conocimiento confiable por medio de nuestra fuente escogida. Entonces ya hay los métodos y los métodos ya llegan de formar un modelo. Y eso es lo que estamos tratando de llegar, es el modelo que es teoría. Teoría es la forma de cómo mirar el mundo. Vamos a la cultura, los prejuicios, la teoría. La teoría, teorín, viene de griego, quiere decir espectador, espectadora. Entonces, teoría quiere decir la teoría marxista, la teoría darwiniana, la teoría bíblica, la teoría, lo que sea. Teoría es un esquema mental de cómo entender, cómo interpretar el mundo. Diferentes teorías hay que corresponde al concepto de Weltanschauung, que es de cosmovisión, de worldview en inglés. Aquí está el modelo. El modelo se basa sobre la teoría, prejuicios y cultura. El modelo es como un hábito de cómo hacerlo interpretar siempre según de los parámetros. El modelo científico puede ser varios modelos, puede ser modelo político, modelo económico, pero lo que mi interés más es en el modelo científico, cómo discernir y entender, analizar los diferentes modelos por medio de entonces los factores en los que Stephen Jay Gould había mencionado.
Aquí está la casa, entonces para poder entender un modelo, es para empezar, el modelo de qué cultura viene, de qué tendencia tendrá, cuáles serían su fuente, cuál sería su fuente escogida de conocimiento confiable. Desde la fuente, cuáles serían los prejuicios, las creencias básicas, de las creencias básicas, haciendo un sistema de pensamiento. Entonces, ¿cuáles serían los métodos en base de las creencias básicas y la fuente de conocimiento confiable? ¿Cuáles serían los métodos? Esto forma un modelo, una forma de entender el mundo, de hacer un modelo de la realidad. Entonces, ese es un esquema para poder entender y aplicar los diferentes modelos científicos, para poder ver sus diferencias, para discernir las diferencias, analizar entonces cuál modelo yo estaría más de acuerdo con su cultura, sus prejuicios, sus teorías y sus hábitos. La casa en la que estamos construyendo es una casa de pensamiento sobre el tema del gran misterio de los dinosaurios, pero por medio del marco bíblico y de la cultura no occidental. Entonces, esos son los parámetros para entender el tema. Y ahora, ¿qué quiere decir no occidental? ¿Cuáles serían entonces las características o tendencias más influyentes o que influyen en este tema? Sería los dominios universales. Es para los no occidentales, es el creador y lo creado. Y el creador tiene acceso a lo creado y lo creado tiene o tenía acceso al creador. No hay barreras. Mientras que los occidentales, nosotros hemos sido formados, cultivados en el pensamiento de el mundo está dividido en el mundo natural y mundo sobrenatural, y hay barreras, no hay acceso, no hay separación, hay dos dominios diferentes. Mientras que ese es un dominio no más unificado con el creador y lo creado. Lo que influye en el siguiente es el tema de la materia y el espíritu, la relación de la materia con el espíritu. En el pensamiento o la tendencia no occidental, primero es el espíritu. El espíritu tiene dominancia entre los dos. Y el espíritu es como el creador. El espíritu tiene dominancia hasta sobre la materia. Él puede influir la materia. Entonces, primero en su pensamiento es el espíritu, o la dimensión espiritual, y luego la materia. Y ese se nota en la diferencia cuando una persona se enferma, algo así, con tendencia no occidental muy fuerte, tiene a veces tienen la creencia que la enfermedad se basa en el lado espiritual. Entonces hay que buscar de qué espíritu había ofendido, o qué, para hacer ir a un curandero o algo así para tratar la enfermedad. Mientras que nosotros occidentales, cuando nos enfermamos, la primera cosa lo que viene a la mente es el médico. Entonces, tratar médicamente la materia, porque eso es lo que tiene base, entonces, no espiritual, pero base. Entonces, esa es una diferencia del pensamiento. Entonces, el mundo espiritual tiene dominancia en su forma de pensar. Es un dominio unificado. La materia y la dimensión espiritual está unificado. Lo que quiere hacer entonces es un sistema operativo universal. El sistema es sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Es que su vida, su sistema, todo lo que existe es abierto a las influencias espirituales, de la dimensión espiritual. Mientras que nosotros occidentales hemos sido cultivados con el pensamiento que vivimos en un sistema cerrado, y que si existe el mundo espiritual, está externo, está afuera.
mientras que el mundo funciona según de las leyes naturales siempre, y ese es el uniformismo, en lo que todo sigue uniforme dentro del sistema cerrado. Y con el pensamiento del sistema cerrado se puede elaborar ideas del uniformismo, que todo sigue, que hoy es la clave para hacia el pasado y el futuro, que todo va a funcionar igual, de la misma manera. No va a haber intervenciones para cambiar el ritmo o cambiar de cómo funciona el universo. Entonces ese sería bajo las leyes naturales, mientras que los no occidentales viven en un sistema abierto, gobernado por los espíritus o el creador mismo. Lo que quiere decir es que no se puede predecir el pasado ni el futuro, porque puede haber influencias espirituales en lo que pueden cambiar. Entonces ese le hace un poco más difícil de hacer nuestra ciencia occidental en un sistema abierto. No se puede, tiene que tener sí o sí un sistema cerrado. Entonces sería, ¿cuál es la verdad? ¿Vivimos en un sistema cerrado o sistema abierto? Ese es entonces el sistema para los no occidentales. En este caso, en el marco bíblico, es sistema abierto, porque Dios, el creador, Dios, creó el mundo, creó todo lo que existe, y también Él caminaba. Él caminaba dentro del huerto de Edén, paseando, que quiere decir que el creador mismo entró su propia creación, pero Él no era creado, Él no era de la misma sustancia de la creación, pero tenía acceso y era trascendente y eminente dentro de su misma creación. Y la creación en el principio tenía acceso directo al creador. Entonces los dos, sistema abierto. Autoridad, ¿dónde reside la autoridad? En este sistema, en pensamiento no occidental, la autoridad es externa de la persona. La persona busca autoridad, respuesta, conocimiento confiable de algo externo. Puede ser un espíritu, puede ser Dios, puede ser algo revelado por Dios por medio de sus escrituras. Entonces ese es parte de la autoridad, mientras que nosotros estamos cultivados con la autoridad interna de nosotros para tomar decisiones, para poder navegar, para poder tener éxito. Decidimos nosotros qué hacer sin consultar con autoridades externas. Así es como estamos cultivados. Pero lo no occidental está cultivado para siempre buscar autoridad, buscar respuesta y conocimiento confiable de una fuente externa de ellos. Y ahora, para empezamos de punto cero, que es la cultura. Pero Stephen Jay Gould es su primer factor, es la cultura. La cultura influye luego en escoger el cimiento de la casa, cuál es la fuente de conocimiento confiable. Y está reconocido por diferentes universidades que existen 4 categorías o 4 diferentes fuentes de conocimiento confiable en lo que uno puede escoger. Y en el proceso para hacer una fuente de base, tenemos que escoger una fuente primaria, una fuente que es la primaria, y luego podemos aumentar fuentes como secundarias luego en el proyecto de construir la casa. Pero como cimiento escogemos una fuente, y escogiendo una fuente es para eliminar o decir las otras fuentes no son tan confiables como la fuente en lo que escojo. Entonces, entre los 4 hay
conocimiento de la fuente intuitiva, quiere decir dentro de mí, como siento. Yo siento que eso es verdad, siento que ese es conocimiento confiable. Es algo de emoción, es algo de sentir. Mientras que el segundo es conocimiento de la fuente autoritaria, que es de autoridad externa de mí. La tercera es conocimiento de la fuente lógica, la razón humana, que es la lógica. Está dentro de mí, pero no de sentir ni de emociones, es de razón, es de arriba. Y luego es conocimiento de la fuente empírica, es decir, por medio de los 5 sentidos. De nuevo, entonces tenemos 3 fuentes, la intuitiva, la lógica y la empírica, que está centrado, o que la ubicación de la autoridad está dentro de la persona. Mientras que número 2 es el conocimiento de fuente autoritaria, es lo única, lo que es de externo, es externa de la persona. Y esa sería entonces la fuente escogida por los no occidentales, sería de preferencia, sería una autoridad externa. En este caso, de la casa, lo que estamos levantando, entonces el cimiento de la fuente de conocimiento confiable sería una fuente autoritaria, que sería externo, sería Dios. Sería Dios revelado en sistema abierto, revelado por medio y registrado por las Escrituras. Y eso es lo que, las características de la casa, en lo que estamos empezando a construir y basar esta investigación en el gran misterio de los dinosaurios. Empezamos de cero la cultura. La cultura es una cultura que cultiva una creencia espiritual. Punto cero. Vamos a la tierra, cultura no occidental, es creador, creado, espíritu y materia. Entonces tienen una creencia muy fuerte en la dimensión espiritual sobre el dominio de la materia. Los dos están en el mismo área o dominio, ocupan, pero el espíritu tiene más dominancia. Y luego el sistema abierto quiere decir no predecible. Esas son las características de punto cero, que es la cultura que influye de qué fuente de escoger para su conocimiento confiable. ¿Cuál sería entonces la fuente de conocimiento número 1? Confiable escogida sería la fuente autoritaria, que sería Dios revelado por revelación general y especial. Revelación, porque el sistema abierto puede tener revelación. General quiere decir por medio de lo que ha sido creado, se nota, se ve Dios, y por medio de lo que fue especialmente revelado por medio de los profetas, cuando Jesucristo vino y cuando el Espíritu Santo nos guía hoy en día. Es por medio de entonces algo especial. Esos son entonces los parámetros para guiar el pensamiento y de cómo entender, cómo percibir, cómo la percepción del mundo y el tema de los dinosaurios. La casa. Volviendo a la casa, en lo que estamos construyendo, o en base de esta casa, estamos percibiendo la percepción del tema, la cultura, los prejuicios, las teorías y los hábitos, los 4 factores de Stephen Jay Gould, y cómo corresponden los factores a la cultura bajo la influencia, que es el Weltbild. En los alemanes habían desarrollado los 3 conceptos de Welt, que el Weltbild es la foto del mundo. Nosotros armamos una foto del mundo según de la experiencia de la cultura, en la cultura que está cultivada. Y luego Weltanschauung es como ver el mundo. Y entonces, como es un verbo, cómo ver el mundo por medio de la foto del mundo. Y luego el Weltmodel es como el modelo del mundo en base de la acción de mirar el mundo por medio de la foto del mundo.
Entonces, esos son los tres conceptos alemanes que tienen que ver con la cosmovisión. Esos entonces los hábitos, teorías, prejuicios y cultura, y cómo cada uno de los influyen en cómo entender el tema. Entonces, lo que estamos mirando es el tema por medio de el marco bíblico de la cultura no occidental. Y otro factor lo que entra en la cultura, en lo que nosotros hemos sido entonces cultivado occidentalmente por medio de el tiempo, que el tiempo corresponde al tipo de tiempo cronos, mientras que los no occidentales, su mayoría, su tiempo significa más kairos, y kairos quiere decir evento, y cronos es más el tiempo marcado por el reloj. Y esa es una gran diferencia entre las culturas, pero entrando al tema de los dinosaurios, este va a influir igual, porque de la cultura no occidental, el tiempo, ellos no están pensando en años, cuántos años atrás, o cuántos años de tiempo, está por evento, kairos. ¿Qué eventos entonces incluían los dinosaurios o el tipo de animales semejantes? Entonces ese es otro que es importante de tomar en cuenta entre la cultura. Entonces aquí estamos armando la base de seguir adelante en el tema de los dinosaurios, implementando el marco bíblico, pero con sistema abierto y interpretando el marco bíblico por medio de la cultura no occidental. Gracias por acompañarme. Vamos a seguir en el proceso de entender el tema de los dinosaurios por medio del marco bíblico. Somos Tim y Holly Nyquist. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por correo electrónico de thn.academia@gmail.com. Gracias por acompañarme. Tenemos 6 conferencias, lecturas sobre el tema de los dinosaurios. Ya estamos terminando con el 1 y espero verlos en la próxima conferencia. Gracias. Hasta luego.